En este transitando este tiempo, arrancamos con don Facundo Cabral. Qué capo, ¿no? Qué capo Facundo Cabral. Y cómo se nos fue, cómo se terminó, ¿no? Esta historia de un gran artista. Bueno, arrancamos tranquilos, como agua de tanque. Mentira. 5 minutos en el Río de la Plata. En el Río de la Plata, en el Río Salado, en el Río Negro. ¿En cuántos ríos, no? En el Río Uruguay, el Río de los Pájaros, decían algunos. ¿Uno tenemos hoy? ¿Uno? ¿Quién anda saludando primero por ahí? ¿Quién anda saludando primero? A ver quién dice yo. Hoy vamos a sortear 100 uruguayos. Sigo jodiendo con los 100 uruguayos, ¿no? Como si fuese, oh, qué fortuna, ¿no? Son 100 uruguayos, viejo. Estoy contento que tengo 100 uruguayos. 100 uruguayos son 100 uruguayos, tampoco. Peor es no tener nada, decir, che, ¿cuántos tenemos? 100 uruguayos. ¿No alcanza? ¿Qué alcanza con 100 uruguayos? Y mira, con 100 uruguayos te compras un poco de combustible, un poco de... ¿Cuánto vale una de esas chiquititas que... Esa porquería, ¿no? Una porquería porque realmente... escuchate esta. Escuchate esta que después arrancamos con el programa a full. De los Pérez García. A ver si la escucharon alguna vez. Esta está buena. Esta está muy buena. Escuchamos arrancar. Mientras vamos saludando, buenas noches. ¿Cómo andan, audiencia? ¿Cómo anda, gente? Buenas noches, Dana. Buenas noches, Marisol. Buenas noches, Mecho. Pechito tomado hoy. Escuchá cómo suena esa mónica. Ajá. Estrenando, ¿cómo anda don Germán? Tenemos a Germán ahí. Hoy me decía don Luis. Está bueno. Como para ponerle onda, ¿no? Uno se disfraza como los artistas. Dice, ¿cómo anda hoy? Y hoy hay un poquito caliente, pero agarro... Che, el micrófono, falta el micrófono. Con razón no se escuchaba bien. No estaba el micrófono verde, qué vergonzoso lo mío. ¿Cómo anda, Susana? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Tanto tiempo. Y don Germán me decía hoy, don Luis, che, ¿cómo sabe Germán? ¿Cómo sabe Germán de AB? Yo estaba hablando ahí mientras escuchaba el programa, decía, ¿vos sabés qué? Que esto, que lo otro, plum. Y me lo decía Germán atrás enseguidita. Y bueno, la gente que... Uno entrevista a gente que sabe mucho, porque si no, ¿para qué entrevistarlo, no? Ahí se van apareciendo nuestros amigos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, Nelly? Nelly con B corta. ¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo? Y el WhatsApp es el 2346595121. Hay que agregarle... Esto es lentusco. Estos son los pata larga, ¿no? Se rompieron. Ahora tengo que usar los pata larga porque se van rompiendo. Y por lo menos estos no se caen. Entre la naricita y las patas largas de los lentes por lo menos no se caen. Hay que ver si duran. Es uno por mes. Así, de una. Uy, cristal. Ya me mandó, che. Ajá. Sí, señora. Bea Pérez ya me preguntó si la llamaba. Claro. Acá con 100 no te dan ni para 1 kilo de yerba. Daría para 1 litro de aceite barato. ¿Aceite del comestible? Así que tengo 100 es 1 litro de aceite comestible. Así que tendría que tener otros 100 para hacer unas papas fritas, por ejemplo. Aunque el médico me dijo que le afloje a la fritura porque viste cómo está. Buenas noches, señora, ¿cómo le va? Fabretti Rodríguez. Qué mezcla, ¿no? Tana con gallego. Gallego no, con español. Ahí tenemos 2 Rodríguez, Dana Rodríguez y Fabretti Rodríguez, mira vos. Y después tenemos a Guzmán arriba, y después teníamos a Salguero por ahí, después teníamos a quién más, Martínez. Se nos llenó de españoles, che. Con 100 compramos una de yerba. Compramos yerba, ¿qué vas? Más vale que sobre, ¿no? Ahora apareció Natalia Isola.
Hasta que no tengamos 100 oyentes no arrancamos. Así que vayan preparándose, vayan sumando. ¿Qué dice don Germán? Bájame la música, bájame la música. Bájame la música porque está muy fuerte, me dijeron. Está muy fuerte la música, todo. No te das cuenta, no te das cuenta de nada. ¿Qué dice don Germán? ¿Qué dice don Germán? Vamos a ver los buenas a tuitos. A todos. A ver qué dice Germán. ¿Qué dice Torito? No está sonando Peri Radio, capaz que tenés apagado ahí. Bueno, buen programa. No está sonando acá, Peri Radio está al pelo. Acá el opticodec de la transmisión está saliendo al pelo. 5/5, mira, te voy a dar una foto para que tú veas. Para que tú veas cómo está sonando Peri en el con. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Mira. Ahí te mandé. ¿Cómo está saliendo? 5/5. Bueno. El tema es que igual sale por esto del Guado. Cuenta cómo tomó la decisión de volver a la casa donde asesinaron a su mamá y con qué se encontró. Y bueno, Guado, ¿qué quiere que te diga? Pero manda, más tarde. Ay, Dios. El tema es que acá con 100 compras menos de lo que te estaba diciendo. Jimmy Antonia, Miguel Ángel Moreira, sumando, todavía no llegamos ni a 10, así que yo me planto. Yo me planto como hago siempre, yo me planto. Toro, siempre te tenés que plantar, siempre tenés que hacer nuestros problemas. La gente ya sabe que vos sos porfiado. Y sí, soy bien porfiado, bien porfiadito. Bien porfiadito, nací porfiadito y voy a morir porfiadito. Y eso es lo bueno, ¿no? Cuando vos nacés porfiadito y te morís porfiadito. Ustedes no sé cómo son. ¿Serán porfiaditos también? Igual ayer di una explicación de cómo es uno y cómo la va piloteando en la vida. Y el tema de encontrarnos con las... Excelente, está saliendo excelente, me dice el señor Germán. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Germán. Qué bueno que esté atento, ¿eh? Qué bueno que estén atentos porque a veces por ahí tenemos algún problema. No, mirá qué grande que está la cara ahí. Ahí lo voy a poner grande, así pueden. Ustedes estaban con problemas de que decían quiero putear a alguien. Ahí lo tenés bien grande para que puedan putear. Bueno, putear y renegar y decir, pero este negro, así decía un sojero acá, este negro. Todos los días en la radio, este negro, decía un sojero. Y bueno, saludo para el señor Esteban, que también se había conectado. Saludo para mis amigos, para don Miguel, que dice buenas noches, dice Gasti Bunge. Y ayer me quedé colgado con un tema que no lo alcanzamos a poner en el aire, porque se nos terminó el tiempo. ¿Vio cómo es el tiempo? El tiempo es temible, porque a veces uno dice, estamos a tiempo hoy para tratar el tema tal. Y sí, estamos con tiempo, pero evidentemente que a veces nos enganchamos con otras cosas. Y eso que no ponemos música, esto que... Buenas noches, doña Marilú, ¿cómo le va? Y eso que a veces se nos antoja decir, che, hoy vas a poner música. No, nada de música porque se nos termina el programa y la gente a veces quiere desarrollarlo, tenerlo así medio en... Ahí teníamos un video que tiene un buen audio, que en realidad tiene que ver con las reservas naturales. Un poco hicimos la introducción ayer, para los que estaban, para los que no estaban, lo volvemos a reflotar. La vida de las reservas naturales, los secretos de por qué, pero con un documental hecho por un gran biólogo, un gran tipo, un amigo, y que da una explicación sobre estas islas que tenemos en cada uno de nuestros países.
cada uno de nuestro país. El de ustedes, el mío. Yo prácticamente ya no tengo país, ya no tengo patria, porque me expatrié, no tengo patria, no quiero más patria. La única patria que tengo es donde estoy pisando y donde seguramente voy a contaminar dentro de unos años cuando me entierren, seguramente. Me van a enterrar, tampoco me van a guardar en una cajita, porque no viene el caso. Y este documental habla de las áreas naturales. Y hace un tiempo atrás, buenas noches, ¿cómo le va, señora García? Buenas noches, Marcela, ¿cómo le va? Che, todas mujeres son. ¿Y los hombres dónde están? ¿Están ordeñando? Bueno, el Mencho por lo menos dice que está escuchando. Y esto de la vida silvestre, de los temas ecológicos, es bueno reflotarlos porque tienen que ver con lo que nos va a suceder en poco tiempo, ¿no? En ese poco tiempo que tenemos de tránsito en esta corta vida, ¿no? Y elegimos el documental lo pueden buscar todo el material que hay guardado. Es de Timbó Films, LM, así, por el biólogo Marcelo Viña, que ayer lo nombrábamos, ¿no? Y Viña, que es Stephanie Moreira, ¿cómo le va? Viña es el que hizo este video. Miren, está viejito el video, está viejito porque tiene más viaje y está hasta pintado. Miren lo que es esto. Esto es una reliquia, Hambre de soja en VHS. Este documental lo hizo también Marcelo Viña con Ícaro Producciones. Este video en VHS, mirá qué lindo. Ahí lo tenés. Hambre de soja. Qué loco, ¿no? Es una reliquia en serio, porque en realidad capaz que no tenemos ni dónde reproducirlo, pero lo tengo guardado como un tesoro. Esto para mí es un tesoro. Tener hambre de soja en la cajita de hambre de soja y viejito como está, porque esto es del año 2004. Mirá vos que ha estado en algún lugar, dice Di Vincenzi por ahí, y como es prohibida la reproducción parcial y total, nunca lo reproduje y lo tengo guardado en la cajita original. Original, ¿sabes lo que es esto? Cuando lo vea a Marcelo Viña, le vi ahí con la cajita de hambre de soja, le digo, me la tenés que autografiar, porque la verdad, qué material. Se lo recomiendo, lo pueden ver. Buenas noches, Bea, ¿cómo le va? Hambre de soja, The Hunger of Soja. Así se dice en inglés. La otra cara de la soja transgénica en la Argentina. 2004, esto está hecho en el 2004. 2004. Y lo tengo guardadito como un tesoro, ¿ven? Así, esta foto así, es una maravilla. Buenas noches, señora Moreira. Buenas noches, Carlos Rafael Reggi. ¿Cómo le va a usted? Buenas noches, señora profesora Bea Pérez. ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver, recuérdame de qué habíamos dicho que íbamos a hablar hoy a partir de las 19:45. Hambre de soja fue uno de los primeros documentales que vi sobre esta problemática. En él participó Rulli, participó también el ingeniero agrónomo, no voy a recordar el nombre. Bueno, toda esta gente que venía trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Imagínate que si se hizo Hambre de soja en el año 2004 porque estuvieron trabajando 10 años anteriores, ¿sí? Más o menos, como para tener una idea. Decir, che, ¿cuántos años estuvo trabajando el viejo Rulli, el joven, porque era joven en aquel momento, Marcelo Viña? No me puedo acordar el nombre del ingeniero agrónomo, che. Un capo, lo entrevisté cuando estuvo en la Universidad Sarmiento.
hace unos años. Bueno, ya, a ver si está acá. Hambre de soja, no. En los últimos años la agricultura argentina aumentó su producción a niveles antes nunca imaginados, gracias al cultivo de la soja transgénica. Sin embargo, esta soja es el principal enemigo que tiene la Argentina como país agropecuario y productor de alimentos. Año 2004, eso es lo que dice acá, en este video documental de Ícaro Producciones, dirigido por Marcelo Viña. Se los recomiendo, lo pueden buscar en YouTube, está. La soja permite aumentar la producción, pero produce la desertificación de suelos. Muy importante esto, la desertificación de suelo, una masiva contaminación ambiental, pérdida irreparable de la biodiversidad de ambientes naturales, la desaparición de alimentos básicos y un aumento de la desocupación, el hambre y la indigencia. Hambre de soja, año 2004. Va a ser 20 años que salió este video. Hambre de soja le permitirá descubrir la otra cara del cultivo de soja transgénica en la Argentina. Ajá. Qué loco, ¿no? Estaba buscando a ver si aparecen los invitados y no. El que más me acuerdo es el gringo este que decía que lo revolvía al veneno. Tendría que preguntarle a algunos si lo conocen y si está vivo todavía. No creo que esté vivo. Pero bueno, estoy feliz de tener esto en la mano, ¿no? Tener este video, este video en la mano hoy es una reliquia. Basta. Ustedes lo van a buscar y ustedes lo van a ver. Buenas noches, Aracelis. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Acá todo bien. Recién termino de trabajar un día con bastante humedad y soleado. Lindo para el suelo, sí. En esta zona también. Sosa, ¿quién me dijo lo de Sosa? Sí, capaz que está el agrónomo Sosa, pero no me refiero a ese. No, me refiero a otro. A ver, lo voy a buscar. Pegüe. Déjame que lo chequee, ¿no? Estoy con la cabeza media Pigüe, ingeniero. Vamos a ver si lo encontramos acá. Ingeniero agrónomo Pegüe, agrónomo. Pegüera. Vamos a ver. A ver si lo encontramos. A ver si lo encontramos. Si ustedes me ayudan mejor, ¿no? Juan Pablo, vos que estás en el tema. ¿Cómo es que se llama el agrónomo? Pengüe, que estaba en hambre de soja. Buenas noches, Torito, dice Juan. ¿Cómo anda, hermano? Lo estoy buscando porque capaz que si lo busco en... No lo tengo. Pero che, la puta. Ingeniero agrónomo en hambre de soja. A ver, hambre de soja. A ver si lo podemos encontrar por ahí. Porque la verdad que es un tipazo. Que lo pude entrevistar una vez y no me está saliendo el nombre. ¿Alguno de ustedes lo tiene por ahí? Santo Primate, ¿te acordás? El ingeniero agrónomo que estaba con Rulli y con Pegüe, no me sale. No me sale, ¿por qué no me sale? Hace fuerza, toro. Carajo, que no me sale. No. Quizás en alguno de los... en alguno de los... A ver si lo podemos encontrar en alguno de los... Walter Pengüe, gracias Miguel Ángel. Pengüe, Walter Pengüe, sí señor, muchísimas gracias. Viste que se te traba un poco a veces la cabeza. Realmente un señor, busquen información sobre todo lo que vino trabajando también Walter Pengüe desde
mucho antes del 2000, ¿eh? Todos temas que tienen que ver con una agricultura sin veneno y sin transgénicos. Y que casualmente en este video Hombre de Soja estaba también Rulli, Jorge Rulli, el viejo Rulli. Se extraña el viejo Rullich. Vamos a pasar después a algún tema que tenga que ver con Don Jorge. Ayer pasamos a Fabián Tomasi y qué bueno recordarlo en cada uno de los programas, ya que estamos en el estudio que lleva su nombre, un estudio que posiblemente en algún momento se intente demoler, pero por el momento le vamos a resistir. Vamos a seguir resistiendo. ¿Qué hace Santo Primate tanto tiempo? Che, tanto tiempo. Qué placer ver a gente que uno tiene así como en la cabeza de que participan en muchas actividades. Amigo del Pato, me parece. Y hoy decíamos que íbamos a escuchar lo de cómo proteger. Ajá. Es de Timbó Film. Escuche. Es cortito, ¿eh? Y charlamos. Áreas naturales protegidas. Al aire. A lo largo de la Argentina existen numerosos parques y reservas naturales. Algunos están favorecidos por paisajes majestuosos que ostentan fenómenos de una belleza difícil de encontrar en el resto del mundo. Normalmente, estas áreas son un atractivo turístico de enorme importancia que realizan grandes aportes a la economía nacional. Otras reservas son más modestas en cuanto al paisaje, pero permiten que muchos organismos se reproduzcan manteniendo una alta biodiversidad. Muchas áreas naturales conservan yacimientos arqueológicos fundamentales para conocer aspectos de la vida de sus pobladores ancestrales. Otras, en cambio, cumplen servicios ambientales invaluables para la sociedad, como proteger fuentes de agua limpia, amortiguar las grandes crecidas, conservar la biodiversidad, regular el clima. La Reserva Natural de Liberá es una combinación de paisajes agrestes, biodiversidad, servicios ambientales y una nutrida fuente de tradiciones y valores culturales. Aunque la Argentina cuenta con más de 300 áreas naturales protegidas, estas solo ocupan un 5,5% de la superficie continental del país, una extensión insuficiente en relación con el gran aporte que realizan a la comunidad. Algunas se encuentran en zonas de baja aptitud productiva por tratarse de ecosistemas marginales para la producción agropecuaria, pero aún así muchos ecosistemas de enorme valor natural y cultural ni siquiera están representados en el sistema de áreas naturales protegidas del país. La Argentina fue el tercer país de América en tener áreas naturales protegidas. Su origen se remonta al año 1903, cuando Francisco Pascasio Moreno donó al Estado Nacional 7.500 hectáreas a orillas del lago Nahuel Huapi. Él había recibido estas tierras como compensación por su trabajo de perito en el trazado de los límites con Chile a lo largo de la cordillera de los Andes. Perito Moreno. Durante muchos años, el perito Moreno recorrió la Patagonia conociendo lugares que lo cautivaron para siempre. Su admiración lo llevó a donar sus tierras para que fueran apreciadas y valoradas por las próximas generaciones de argentinos.
En 1904, el Estado Nacional acepta la donación de Moreno, creando el núcleo inicial del Parque Nacional Nahuel Huapi, que luego fue ampliado por el Estado y que, hacia 1922, contaba con 785.000 hectáreas. En 1928 se compran las 75.000 hectáreas de lo que sería el segundo Parque Nacional Argentino, Iguazú. Poco después, en 1934, con la primera ley de parques nacionales, a Iguazú y Nahuel Huapi comienzan a sumarse los grandes parques de la Patagonia. En aquellos años, el Estado dirigía su atención hacia regiones alejadas, de gran belleza natural, con un interés que vinculaba el fortalecimiento de las fronteras argentinas al desarrollo del turismo. Para el Estado, el turismo tenía un interés económico, cultural y nacionalista, y era una forma de ejercer la soberanía desarrollando las precarias poblaciones fronterizas. Con la creación de parques nacionales, el Estado entonces fortalecía la soberanía en las fronteras, a la vez que protegía las bellezas naturales que dominaban el paisaje. Aquel interés inicial en el paisaje fue incorporando paulatinamente otros valores a medida que la conservación de la naturaleza y la protección de la flora y la fauna comenzaban a ser apreciadas por científicos y naturalistas. Se empezó entonces a reconocer que los ecosistemas eran fundamentales en la provisión de servicios ambientales y en la conservación de la biodiversidad. Las áreas naturales protegidas fueron mucho más que lugares con bellos paisajes. Fueron sitios que el Estado comenzó a proteger de las actividades humanas para asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos que sostienen la vida. Los parques creados desde entonces buscaron conservar muestras representativas de los distintos ambientes naturales del país y su vida silvestre, protegiendo un bien común de todos los ciudadanos argentinos. Paralelamente, varias provincias crearon áreas naturales protegidas en sus territorios, conservando nuevos ambientes poco representados por los parques nacionales. Estos sitios de enorme valor biológico, histórico y cultural son objeto de permanente investigación científica y de un creciente uso educativo. En los últimos años, creció también el número de reservas naturales urbanas. Estos espacios protegidos son muy importantes para la educación ambiental, sobre todo en las grandes ciudades, donde las personas no tienen un contacto cotidiano con la naturaleza. A medida que las necesidades de conservación se fueron ampliando, se implementaron distintas categorías de manejo de las áreas naturales protegidas con la idea de satisfacer las variadas necesidades locales de conservación. Estas categorías pueden resumirse en dos tipos principales de áreas. Por un lado, el parque natural, donde las actividades productivas están severamente restringidas o prohibidas, y por el otro, la reserva natural, en la cual se admiten distintos grados de actividades humanas. En la actualidad existe la tendencia a que un área natural protegida incluya ambas categorías. Esta es la situación de muchos parques nacionales del país. En el área de parque o zona núcleo, solo se permiten las actividades científicas y un turismo restringido. En el área de reserva, en cambio, se llevan adelante actividades de bajo impacto ambiental, como servicios turísticos responsables y producciones agropecuarias sustentables y de pequeña escala. El principal objetivo de una reserva es rodear al parque, transformando una frontera lineal en una franja más ancha que amortigüe los impactos ambientales del exterior, disminuyendo el llamado efecto borde. Pero ¿cuáles son estos impactos del exterior? Como resultado de la globalización económica,
la Argentina se transformó en un exportador de recursos mineros, petróleo y principalmente materias primas agrícolas. Este interés en el crecimiento económico desmedido trajo cambios drásticos en los sistemas productivos. Los ecosistemas son hoy forzados más allá de sus límites biológicos en la producción de bienes comerciables para abastecer a las grandes industrias y a un comercio internacional creciente y descontrolado. La agricultura, por ejemplo, comenzó a expandirse sobre los bosques que rodean la llanura pampeana y en su expansión desaparecieron cientos de miles de hectáreas de ecosistemas naturales. Muchas áreas protegidas de la región limitan ahora con zonas completamente desmontadas para la producción agrícola, y lo que era un entorno ocupado por bosques sustentables es tan solo un paisaje devastado por la desertificación. Este panorama se repite en muchas regiones del país, donde los monocultivos agrícolas y forestales avanzan sin control sobre selvas, bosques y pastizales. A su vez, todo este movimiento económico demanda cantidades crecientes de petróleo y otros combustibles fósiles que son extraídos de ecosistemas muy vulnerables. La expansión de las actividades agrícolas, petroleras y mineras producen severos impactos ambientales que amenazan la supervivencia de los ecosistemas y atentan contra la creación y el funcionamiento de las áreas naturales protegidas. Así, el objetivo de parques y reservas de conservar el patrimonio natural comienza a desdibujarse frente a estos impactos, ya que las áreas van quedando rodeadas de zonas destruidas. En este contexto, las reservas que rodean a los parques atenúan estos impactos, ya que, si bien son utilizadas en actividades productivas, resguardan en el interior del parque un área exclusiva para la conservación. En momentos en que el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad son reconocidos como efectos globales por la comunidad científica, la producción industrializada es cuestionada severamente por los problemas ambientales que genera. El imperativo ético de los estados es impedir el avance de los emprendimientos no sustentables sobre nuevas áreas naturales, al menos hasta que los problemas presentados en la actualidad comiencen a retroceder. Fortalecer las áreas naturales protegidas es una de las mejores maneras de resguardar a los ecosistemas, su biodiversidad y las culturas locales del avance devastador de la economía globalizada. Siempre existen buenas razones para crear áreas protegidas. En general, se trata de regiones cuyo valor natural o cultural es entendido como un bien común que debe ser preservado de la especulación económica. Algunas áreas son creadas para preservar los servicios ambientales que brinda la naturaleza del lugar. Las selvas de montaña del noroeste argentino, por ejemplo, atrapan el agua que se condensa en las alturas para liberarla lentamente a través de los cursos de agua. Esta cobertura selvática, que proporciona agua en forma continua y regulada, fue el motivo por el cual se creó el Parque Nacional Calilegua. Claro que, además de proteger la cuenca, el parque también permite la conservación de una extraordinaria biodiversidad. A veces se protegen paisajes agrestes o ecosistemas que son el hogar de especies animales o vegetales que están desapareciendo. En ocasiones, resguardan ambientes naturales que no se encuentran conservados de otra manera y que están siendo rápidamente amenazados por su uso productivo. Las áreas pequeñas, como muchas reservas naturales urbanas,
poseen un enorme valor educativo en las grandes ciudades y en zonas muy urbanizadas. Esta variedad de razones hace que a lo largo de la Argentina existan centenares de parques y reservas que conforman el sistema de áreas naturales protegidas del país. Estas áreas pueden ser nacionales, provinciales, municipales o privadas. Algunas son grandes y otras pequeñas, pero todas necesitan un conjunto de herramientas indispensables para su buen funcionamiento. En primera instancia, un área natural protegida debe tener una legislación en la cual se consignen claramente tanto los objetivos de conservación como las categorías de manejo del área. Además, las leyes de creación deben determinar claramente las superficies y los límites de las áreas naturales protegidas. Las áreas pueden extenderse sobre tierras públicas de propiedad del Estado o también sobre tierras privadas de particulares. En general, el área pública es manejada como parque y el área privada como reserva. En el parque, los objetivos de conservación son estrictos y solo se permiten las actividades de investigación científica y algunas actividades turísticas reguladas que no interfieran con la naturaleza del lugar. En la reserva, en cambio, se contempla el desarrollo de producciones locales de bajo impacto ambiental, compatibles con los objetivos de conservación. En muchos casos, la legislación protege a los habitantes tradicionales de las reservas, fortaleciendo sus pautas culturales y disminuyendo las modificaciones que producen en el área. Pero una legislación por sí sola no es suficiente. El área debe tener una adecuada administración integrada por personal capacitado en las distintas actividades que deben realizarse. Además, las áreas deben contar con la infraestructura necesaria para cumplir con los objetivos de conservación. La infraestructura incluye desde las viviendas del personal, los vehículos y los sistemas de comunicación, hasta los accesos, la cartelería y los servicios básicos para atender las necesidades de las personas que visitan el área. Una de las funciones de la administración es planificar las actividades de conservación que deben cumplirse en el área en el corto y mediano plazo. El resultado es un plan de manejo del área donde se plasman los objetivos, se organizan las actividades y se programan las etapas de ejecución. Los planes de manejo son elaborados por equipos interdisciplinarios y deben ser discutidos y consensuados con los actores involucrados en el área, incluyendo a los pobladores locales. Dentro del área protegida, los trabajos de conservación son realizados por técnicos y guardaparques. Los guardaparques son los agentes de conservación mejor capacitados para implementar las distintas actividades del plan de manejo. En su formación, los guardaparques reciben la instrucción necesaria para realizar una amplia variedad de tareas relacionadas con la conservación. Sus ocupaciones pueden ir desde la asistencia en trabajos de investigación a campo, pasando por tareas de riesgo como el combate de incendios forestales, hasta la asistencia de los visitantes en la interpretación de la naturaleza y la educación ambiental con grupos de niños y adultos. Un aspecto fundamental para el buen funcionamiento de las áreas naturales protegidas está dado por la relación con los habitantes del área. Las posibilidades de éxito son dudosas si no existe una clara vocación de conservación en la comunidad. Aquí también los guardaparques son actores clave.
Su contacto con comunidades y pobladores es fundamental para socializar las acciones de conservación, lograr el compromiso de la comunidad en la defensa de los bienes de uso público y para comunicar las alternativas sustentables al desarrollo local. Interesante, porque las áreas protegidas, ¿vio? Así como se habla en este informe, privadas o parques nacionales, que son los públicos. Rubén, Daniel, ¿cómo le va? Mi amigo. Buenas noches desde Lanús. Y acá me habían tirado un dato que es interesante. Buenas noches, Edith, desde Bariloche. Buenas noches, gente. Buenas noches, Carlos Rafael. Era Walter Pengue, ahí está. Y un dato, así como al pasar, ¿no? Perito Moreno era el que le cambió los nombres a todos los ríos de la Patagonia, ¿vio? Y lo estoy buscando porque ahí me lo habían dejado como... Acá está el... Había cambiado los nombres originarios de la Patagonia. Qué loco, ¿no? Y es el tema, ¿no? A veces las áreas, estas áreas que últimamente muchas áreas urbanas también pasan a ser áreas protegidas, y a veces depende mucho de la comunidad. Esta cosa de si la comunidad quiere, y a esa comunidad ni le interesa el área protegida, porque como están viviendo allí en el globito, como no le importa nada, que no pasa nada, que... Y parecería que los biólogos estudian al pedo, porque después dicen no, porque... Y así van quedando, ¿no? Esta zona de bordes de amortiguación es una palabra que no me gusta mucho, porque en la ordenanza municipal de mi pueblo hablaban de bordes de amortiguación con una posibilidad de fumigaciones a mucho menos metros. Ajá. Y bueno, nos vamos encontrando con tantas palabras que nos sacan de tema, porque nos encontramos en donde las palabras son cambiadas, y al cambiar las palabras entra la manipulación. Y hoy dijimos, che, ¿con quién hablamos de manipulación hoy? ¿Con quién podemos hablar de manipulación? ¿Y con quién vamos a hablar de manipulación si no es con la profesora Bea Pérez? ¿Sí? Decíamos, vamos a hablar de... Se ha arruinado la bocina. Hola Bea, ¿cómo te va? Hola. Sí. Por aquí me da un poco mal con este teléfono. Pero... A ver si tú me escuchas. ¿Me escuchas? Yo te escucho muy bien, sí. Bueno, perfecto. Si me escuchas bien, perfecto. Sale bien. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes y un gusto. Es temprano allá en El Salvador. ¿Qué hora estamos? ¿4? Sí, aquí estamos como 5 casi. 5 de la tarde. Sí, más o menos 5 de la tarde. Un horario prácticamente 3 horas de diferencia. Bea, estaba empezando, cuando tenía la comunicación, el tema de la manipulación, ¿no? Cómo se van manipulando las palabras. Ok, perfecto. ¿Qué crees? Permíteme, solo voy a... El tema de la manipulación. Dime, a ver, sí, ahí escucho. Te estaba saliendo el delay del programa, si querés cortalo. Correcto, ya lo quité, sí. ¿Cómo es que afecta la comprensión y el entendimiento si hay semejante manipulación desde distintos ángulos, desde los medios de comunicación, desde la educación, desde lo cotidiano? ¿Cómo es que hay tanta manipulación y prácticamente no se dan cuenta?
Bueno, mira, primero quizás explicar un poco qué es esto de la manipulación, porque suele confundirse con otras formas del uso de la lengua, ¿verdad? Sí. Y de la incidencia sobre la mente de las personas. Bueno, mira, primero que la manipulación en principio es un vocabulario que viene del hecho de tratar con la mano, manejar las cosas con la mano, ¿verdad? Viene de manus y de agarrar puñados de cosas con las manos y transformarlas. Ajá. Entonces ese sentido se fue desplazando poco a poco y a la actualidad pues la manipulación se entiende como el uso que se hace de los recursos de la lengua, ¿verdad? Y de los contextos sociales, culturales, políticos, económicos para incidir en la mente de las personas y mover su voluntad y su acción hacia mis intereses personales y en contra de los intereses de las personas. Es obligarlos de una manera inconsciente y con su propia voluntad, ¿verdad?, a que hagan cosas que en otras circunstancias jamás harían, pero ni llenos de droga ni por nada. Ajá. Entonces, la manipulación no es algo nuevo, ¿verdad? Una de las formas más antiguas de manipular han sido las religiones, ¿verdad? Y la manipulación se hace porque se puede. ¿Y eso qué quiere decir? Porque nuestro cerebro está diseñado para el autoengaño, ¿sí? Ajá. Entonces, nosotros mismos podemos incluso autoengañarnos, ¿sí? Y ya los griegos veían este problema tempranamente, hace 2600 años ya en Grecia empezaron a distinguir que todos pensamos, pero no todos pensamos bien. Claro. Que hay unas formas de razonar que son incorrectas y engañosas y entonces ellos pues fue que comenzaron este proceso de poder encontrar una manera de separar las formas engañosas de las formas correctas y congruentes con la realidad, lo que se llama verdad. Bueno, hay 200 definiciones del concepto de verdad, pero la verdad es una categoría humana que en general se refiere a algo que es congruente y coherente con la realidad, ¿sí? Ajá. Entonces, ellos cubren las formas de manipulación y las distinguen, ¿verdad?, de las formas no engañosas de manipular. Y estas formas de manipulación tienen que ver primero se puede porque hay 3 principios sobre los que se establece. Primero es el miedo, ¿verdad? Entonces la manipulación hace uso de esos elementos pristinos, primitivos del ser humano que están presentes en todos los seres humanos, ¿verdad? Todos tenemos miedo a algo y más le tenemos miedo a aquellas cosas que nos ponen en situaciones límites de perder nuestros recursos vitales. Sí. Entonces, hace referencia a este pilar del miedo, ¿verdad? El otro elemento es, ¿cómo se llama? El deseo de mantener los recursos, que va relacionado con el miedo. Entonces, yo te manipulo diciéndote que yo puedo tener control sobre tus recursos, dártelos o quitártelos, ¿verdad? Entonces, el otro elemento son las creencias que nosotros tenemos. Pues todos los seres humanos manejamos un sistema de creencias, un sistema de ideologías y tendemos a aceptar ideas que resultan coherentes con este sistema de creencias, con este sistema de ideologías, con estas necesidades, con estos anhelos. Entonces, quien manipula, por principio, tiene que hacer un estudio o tiene que tener un conocimiento de cuáles son las necesidades, los anhelos, las creencias, el sistema de ideas de este grupo de personas a quien va a manipular. Y las va a manipular usando recursos que también se usan para otros fines, no malévolos, ¿sí? Como la persuasión, que suele confundirse con la manipulación, porque ambos usan las mismas técnicas, ¿verdad? Pero la diferencia es que en la persuasión no hay un uso malintencionado del recurso. Un recurso es la retórica, por decirte algo, y la lógica, ¿verdad? Entonces, el pensamiento funciona bajo ciertas leyes,
¿sí? Bajo ciertos sistemas de asociar ideas, y entonces los griegos distinguían aquí las formas correctas y las incorrectas. Las incorrectas son las falacias. Claro. Entonces, falacias, por ejemplo, que son formas de trabajar a las personas haciéndoles creer que lo que les están ofreciendo les va a ser útil y necesario. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, la generalización. Tú generalizas algo y dices todos. Allí hay una falacia de principio, ¿verdad? Una falacia de generalización. Sí. ¿Por qué? Porque nunca es todos, jamás, ¿verdad? Entonces, cuando dices todos, pues entonces ya allí estás partiendo de una expresión aparentemente correcta, porque lógicamente está bien si tú dices todos los marcianos son verdes, Pedro es un marciano, entonces Pedro obligadamente tiene que ser verde, porque la estructura lógica sí lo dice, aunque el contenido del argumento no sea verdad. Entonces ahí hay una falacia por contenido. Las falacias pueden ser de forma y de contenido. Pero al oírlas el cerebro, si entra en coherencia con sus creencias, con sus deseos y sus anhelos, entonces está propenso a aceptarlo. Vaya, por ejemplo, en nuestros países que estamos, y por eso es que se manipula, porque se puede, ¿verdad? Porque hay cómo hacerlo. Y porque se acepta. Dime. Exacto, y porque la gente es propensa a aceptarlo, porque están jugando con sus necesidades, con sus deseos. Nosotros en América Latina pues tenemos esta idea antiimperialista, por decirte algo, ¿verdad? Y ese deseo de la independencia, de que nos dejen libres, de tener autonomía, que es una carencia que hemos tenido y que nos caracteriza como región. Sí. Entonces yo puedo saber esa necesidad y hacer la mía y montar una narrativa que yo soy antiimperialista y estoy contra los ¿cómo se llama? Gringos, contra los españoles que nos vinieron a conquistar, y eso a mí me resuena en el cerebro y me gusta, claro. Y me engancho, claro. ¿Verdad? Entonces, y como me engancho, yo ya entro allí en una dinámica del fanático, ¿sí? Porque en la manipulación no hay razonamiento, sí, sino que hay simplemente una incidencia sobre las emociones. Ese es el otro pilar, ¿verdad? Trabajan nuestras emociones, van directamente a nuestro sistema emocional, no a nuestro sistema racional. Entonces, eso hace fácil que nosotros seamos presa. Y el otro problema es que como nuestros pueblos no tienen una educación que les permita discernir correctamente. Entonces nosotros somos muy primitivos, y que se enoje quien se enoje, ¿verdad? Pero somos bien viscerales. Nos mueven más las vísceras que la razón. Correcto. Entonces no podemos distinguir, ¿verdad? Y como no podemos distinguir, pues nos enganchamos con aquellos discursos que nos suenan, que es lo que queremos oír. Entonces es como la manipulación emocional, cuando las personas son manipuladoras, que es un trastorno de la personalidad, entonces utilizan las carencias, y porque además tienen una gran inteligencia emocional. Todo manipulador es altamente inteligente a nivel emocional porque sabe que quiere oír el otro. Pero esto vale también para todos los discursos mediáticos, ¿sí? La publicidad y el marketing político pues se han caracterizado justamente para usar todas las herramientas retóricas al servicio, no de la verdad, como lo pensaban los griegos, sino al servicio de manipular, o sea, de hacer mover la conciencia y la voluntad y la acción de las personas en la dirección que al emisor del mensaje le conviene, ¿verdad? Entonces, si hacen una investigación de mercado y saben que las mujeres lo que quieren es tener las pestañas colochas, pero las quieren colochas para que los hombres de su cultura así las amen, entonces no les van a decir, compra este producto para que tenga las pestañas colochas, no, le van a decir, ¿quieres que todo el mundo te ame? ¿Quieres que todo el mundo te acepte? Entonces compra este rímel para que todo el mundo te ame, todos los hombres te busquen. Entonces no están aludiendo al hecho de comprar, están aludiendo al hecho de la necesidad psicológica de ser aceptadas y de encontrar el amor. Y por ahí va la manipulación, es que saben lo que el otro quiere oír, lo que otro necesita, y por ahí te van, ¿verdad? Entonces, en principio la manipulación es un abuso del poder.
Me pregunta Carlos ¿Por qué? si ser decir manipulador es mala palabra o decirle a una persona que es un manipulador significa una falta de respeto. Bueno, si la persona es manipuladora, le están diciendo la verdad, ¿sí? Claro. O sea, manipular es a usar a las personas como objetos y ponerlas en función de mis servicios, de mis necesidades, en detrimento de la persona, es decir, incluyendo daño para esa persona. Yo le puedo decir, por ejemplo, vaya un maestro, te voy a poner ejemplo, Sí. un maestro que seduce a cosa, ya sea mujer o hombre, no estoy hablando de hombres, sino Sí. de la figura del maestro o del docente, que usa su poder porque puede, porque tiene poder sobre los otros, porque la manipulación ocurre desde el poder y por eso es abuso del poder. Sí, porque yo puedo hacerlo. Por eso te decía, hay manipulación porque se puede, de ambos lados, porque yo estoy en una posición de poder hacerlo y porque el otro está en una posición de que se va a someter a mí por su misma condición. Entonces yo empiezo a seducir a esta persona y puedo usar, por ejemplo, diferentes estrategias. Sí, pero al final lo que voy a hacer es usar a esa persona como objeto y de ahí viene manipular, de usar como cosa, ¿verdad? Como un medio y no como un fin en sí mismo que es la persona. Y pues ponerla al servicio de mis necesidades, incluso causándole un daño a esta persona, ¿verdad? Dañándole su dignidad, qué sé yo, sí. Y luego, pues, cuando la persona puede llegar a recapacitar, pues yo puedo amenazarla. Entonces ahí voy con la técnica. Lo primero puede ser seducción, ¿sí? La seducción del adulto mayor, que es encantador, seductor para un estudiante, que tiene poder, el profesor, pero luego, si las cosas se ponen peligrosas, yo acudo a la técnica del miedo, ¿sí? De atemorizar, porque puedo, porque tengo la sartén por el mango, ¿verdad? Ahora, si la gente es manipuladora, pues sí es manipuladora, lo que le estás diciendo es la verdad. La palabra manipular no tiene ninguna connotación de ser mala, pues simplemente es una condición de relación en que se encuentran las personas. Y decir manipulador es como una adjetivación. Exacto, es un adjetivo, es una cualidad que tiene alguien, ¿verdad? Para hacer que las cosas se muevan de acuerdo a cómo él toca la fiesta, ¿verdad? Toca la música y la gente se va a mover de ese lado. Y por eso hacía la diferenciación entre la persuasión, o sea, un docente correcto persuade a los estudiantes que es necesario que estudien. Es decir, incide sobre la voluntad, sobre el deseo, sobre, ¿cómo se llama? Usando recursos, ¿verdad? De la lengua, de la retórica, de la psicología, para que los estudiantes estudien. Pero allí no los estás manipulando. Primero porque en la persuasión hay conciencia, ¿verdad? Hay lucidez. Y segundo, hay participación voluntaria, pero no como a escondidas, ocultando, porque el problema de la manipulación es que hay engaño. Esa es una característica, ¿verdad? Hay un engaño, se recurre al engaño. Los animales en la naturaleza manipulan de alguna manera, por desplazar el sentido de la manipulación. ¿En qué sentido? Cuando se mimetizan para cazar sus presas, las plantas carnívoras, ¿verdad? Claro. Entonces es esa, ¿y qué es lo que buscan? Pues buscan satisfacer su necesidad en detrimento de los otros que van a morir. Y entonces, como en la manipulación hay conciencia, no hay engaño, y el interés que se busca es el común del colectivo. Sí, no el interés personal en beneficio en perjuicio, ¿verdad? Claro. Del colectivo. Esa es la diferencia. Y acá me agrega Marilu que los manipuladores son narcisistas. Lo que pasa generalmente, a ver, hay un tipo de la manipulación psicológica cursa con una personalidad
narcisista, pero Ajá. no necesariamente un manipulador es narcisista. Como trastorno psicológico, la manipulación surge de un niño que ha sufrido mucha carencia, mucho maltrato, un abandono, por ejemplo, paterno de la figura, y ese abandono lo hace sentirse vulnerado. Entonces, para poder lidiar con esa vulnerabilidad, empieza a desarrollar unas herramientas que va descubriendo que le funcionan, Claro. ¿verdad? Pero también esta persona, además de eso, debe tener una alta capacidad emocional, debe ser capaz de entender al otro y sus necesidades, y en lugar de usar esa capacidad emocional, esa inteligencia emocional para ayudar al otro, lo usa para manipularlo, es decir, para usar al otro en función de las necesidades y carencias que él tiene como persona. Eso es en cuanto a la manipulación psicológica. El personaje, la persona que manipula a otros, no necesariamente es un narcisista. Ahora, un narcisista sí puede ser siempre un manipulador, porque todo narcisista es manipulador, más no todo manipulador es narcisista. Claro. Y luego está la manipulación consciente, sistemática, que ocurre de manera, digamos, social, una estrategia social, política, ¿verdad? Que eso se hace con científicos de la comunicación, a donde participan, pues, estudios de marketing, donde se participan psicólogos de la comunicación, que se encargan de hacer el perfil psicosocial, histórico y cultural de los grupos a quienes les va a llegar el mensaje, tan inocuo como hacerte consumir innecesariamente, ¿verdad? Inocuo entre comillas, porque inmediatamente no te va a causar un daño, pero sabemos que el consumo abusivo que tenemos es un daño planetario que al final a todos nos afecta. ¿Y traspolado a lo político? El daño. ¿Cómo? Y traspolado a lo político, ¿esto tiene el mismo eje? Entonces ahí hablamos, sí, claro, entonces en el marketing político eso es muy fuerte, ¿verdad? Ajá. Una forma de manipulación, por ejemplo, es el populismo. Del populismo se puede hablar mucho, pero vamos a entender el populismo en la dimensión actual, no en el sentido de posición política original que surge en Rusia, que se trata de una postura no zarista, porque los zares eran lejanos al pueblo, sino de una posición política de acercarse al pueblo y estar con el pueblo, que es el sentido original, sino la evolución que tiene el populismo como una herramienta de manipulación. ¿Y por qué es una herramienta de manipulación? Porque haces creer a las personas que estás cercano a ellos, pero les mientes, los engañas para poder poner a disposición de tus intereses, no políticos, porque ahí hay ahí ya no sería en político, en el auténtico sentido de la política, hacer cosas en función del bien de la ciudad, sino en el sentido de posiciones ideologizadas, y no ideológicas, sino ideologizadas de partidos oportunistas, cuyo único interés es saquear al pueblo, ¿verdad? Y con el beneplácito del pueblo que los ha elegido, y que creyendo en que están a favor de ellos, más cuando son pueblos carentes como los nuestros, ¿verdad? Que viene otro y le dice que le va a resolver la vida, y como somos muy mesiánicos y creemos por nuestra religión, ¿verdad? Que la solución de nuestros problemas es no esperar a un Mesías que nos resuelva, que venga. Entonces creemos mucho en este cultura del héroe, en esta cultura del ídolo, ¿verdad? Y viene este personaje y pone toda una maquinaria a su servicio, una maquinaria propagandística, hace sus campañas con ideas, con frases fuertes que justamente van patada al pecho a las emociones de la gente y sus necesidades. Entonces la gente repite, canta, ¿verdad? Y cuesta sacar a la gente de esto, porque entran en un modo de culto, ¿verdad? Por eso te decía, las primeras formas más incidentes y fuertes de manipulación han sido las religiones. No hablo de Dios, hablo de la religión, de toda esa institucionalidad del poder creada en torno a una figura divina. Por lo tanto, la manipulación política y el populismo no tienen nada que ver ni con izquierda ni con derecha. Es una herramienta utilizada para... Claro. Sí, exacto, no tiene que ver ni con izquierda ni con derecha, es una herramienta. Ajá. Una herramienta. Sí, y puedes usarla para manipular. ¿En qué sentido?
O sea, hacer parecer, porque acuérdate que lo clave de la manipulación es el engaño, es hacerle parecer al otro que, ¿sí? Es la ilusión, es el engaño. Yo me voy a mostrar frente al otro como cercano al pueblo, ¿sí? Voy a ir a abrazar a la gente, voy a ver qué quiere la gente, si quiere el puente, le voy a decir que qué barbaridad, no le han construido el puente, yo le construyo el puente, aunque jamás esté pensando en construir el puente, y si después si te vi no te conozco, me alejo absolutamente, porque ya estoy en el poder, ya lo tengo. Entonces, como mi intención no era tener poder para servir, sino servirme, que ese es el punto de la manipulación, pues ya no me interesa, pero debo seguir siempre mi campaña de manipulación, porque si no la gente se me va a poner en contra, ¿verdad? Entonces, debo seguirle adulando, haciéndole creer mientras pueda, pues, porque esto no dura para siempre, nada dura para siempre. Hay un momento en que va a caer, pero bueno, es un abuso del poder, por eso te digo, porque yo tengo el poder de hacerlo y lo abuso para convertir a la gente en objetos que sirven a mis intereses. Carente de toda ética. Total, no, claro, es que un gobierno populista y no tiene ninguna ética, ¿verdad? Claro. Sus principios son enriquecerse lo más pronto posible y mantenerme en el poder, porque es que mira, el poder es como cualquier cosa que nos gusta. Por eso te dice, el cerebro está diseñado para el placer, por ejemplo, y para autoengaño. Entonces, cuando nosotros hacemos algo que nos reconforta, el cerebro quiere repetirlo. Las adicciones, el amor, cualquier cosa que nos hace sentir bien, queremos repetirlo, queremos sentir esa experiencia, porque nos da endorfinas, ¿cómo se llama? El componente neuroquímico del placer, ¿verdad? Entonces, sentimos galán, entonces ya no queremos dejar eso, y el poder es adictivo también por lo mismo, porque libera endorfinas, y yo cuando tengo el poder sobre el otro, lo controlo y lo domino, pues es rico, es sabroso, y me voy habituando hasta el punto en que ya no quiero dejar preso. Es que a la gente pues le gusta estos tipos, pues generalmente son tipos narcisistas. Estos sí es que son narcisistas, megalomaníacos, ¿verdad? Sin ninguna ética, dispuestos a todo con tal de complacerse a sí mismos, ¿verdad? Buscan su autocomplacencia a costa de los otros, a quienes por ningún motivo ven como otros como yo, sino como personas, no, sino como objetos que yo puedo usar para mi beneficio. Un beneficio que ahí hay una bifurcación, ¿no? Cuando el poder está por encima de ese deseo económico, porque a veces se habla de que el poder político tiene un primer estadio que es para obtener beneficios económicos, pero en realidad el poder es mucho más famélico de poder. Es como que se consume a sí mismo. Exacto, sí, es como ese monstruo mitológico, el Oribori, que se come la cola a sí mismo, se alimenta de sí mismo, ¿verdad? Claro, porque, si tú empiezas a depredar al otro, ¿sí? Y es como comerse la gallina de los huevos de oro. Va a llegar a un punto que eso ya no va a dar para más. Pero como te digo, la intoxicación del poder hace que las personas pierdan la perspectiva. Y uno afuera dice, pero esto que están pensando, ¿verdad? O sea, ¿cómo piensan salir de esto? Bueno, aquí te voy a poner un ejemplo en mi país. Tenemos una dictadura. Y bueno, tenemos el ejemplo de este señor de Honduras que se lo llevaron a él y a toda su parentela para Estados Unidos acusados de narcotráfico. Sí. Y abusaron del poder por 12 años. Bueno, y estos de aquí uno se pregunta, pero es que estos no ponen su barba en remojo, no se fijan cómo terminan casi todas las dictaduras, el 90%, cómo terminan mal, ¿verdad? Pero no, ellos no se enteran de eso porque están endrogados. Entonces, su cerebro, al estar saturado de estas drogas del placer, eso se llama un cerebro que está químicamente alterado, entonces no puede pensar correctamente. Ellos también están autoengañados. Lo que pasa es que sufrimos las consecuencias de su locura, ¿verdad? Síndrome de hubris, se le dice, ¿no? Sí, un frenesí. Sí, una especie de frenesí, ¿verdad? Es como una especie de orgasmo controlado,
continuado que no pueden detener. Y ahí terminamos otra vez en lo freudiano. Vos sabés que anoche casualmente, Bea, estaba de casualidad viendo uno de esos videos de jóvenes que andan paseando por el mundo y me cayó simpático porque a la pasada vi la Catedral de San Salvador y me quedé por esa sensación de volver a pasear por allí. Y me parecía muy loco que la apreciación de ellos era que El Salvador estaba maravillosamente bien porque veía 2 policías cada una cuadra. Y digo, estamos todos medios como locos, ¿no? Sí, claro, pero por la narrativa, ahí viene la Correcto. manipulación, ¿verdad? En primer lugar, lo primero que este gobierno hace es controlar los medios de comunicación. Sí, Entonces, él tiene a su disposición todo un ejército de troles que si tú comentas algo en contra, te caen un montón, que te dicen todo lo contrario y entonces el cerebro responde a la mayoría. Si la mayoría dice que está bien, es que está bien, punto. claro, Aunque nos estemos muriendo, está bien, claro. ¿verdad? Y el otro queda como el bicho raro, disidente. Correcto. Es como, planteándolo de esta manera, el enamoramiento, por ponerle un nombre, que produce Exacto. fuera del Ese lugar. excelente ejemplo. Es muy loco porque vos te encontrás con memes en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, dicen necesitamos un presidente como ellos. Digo, epa, es como que estemos pidiendo nuevamente que haya, no sé, por hacer una comparación, un Videla en la Argentina o un Pinochet en Chile, pero sin uniforme. Claro, pero esto lo ha hecho él, porque él tiene a nivel internacional Ujú. un ejército de troles que envían mensajes cada segundo a todas partes de América Latina, porque él está construyendo digamos, un imaginario, ¿sí? Está construyendo en la gente un imaginario del héroe, ¿sí? Él es el que va a reinventar la historia, porque su narrativa es que todo ha estado mal y todo va a estar bien. Después de él, el mundo se inventó de él para acá. Esa es la narrativa que le ponía a la gente y esa es la que quiere, ¿cómo se llama?, que predomine en cualquier lugar. Y entonces tú repites tantas veces las cosas que terminas convirtiéndose en verdad, aunque no sea verdad. ¿Y Se las repite instituciones y la democráticas? gente... Aquí ya no hay, ¿verdad? Él tiene controlado totalmente, porque eso bueno, eso tiene que ver con cómo funcionan las dictaduras y el tipo de dictadura, ¿verdad? Sí. Lo primero que hace un dictador es controlarlo todo, entonces ya no puede haber democracia. Ujú. Sí, la Cámara Constitucional la eliminó, que era la que controlaba la Asamblea, puso a toda su gente en la Asamblea, neutralizó toda forma de disidencia, ¿verdad? Y controló todo. ¿Es Ahora una ya no hay, autocracia? por ejemplo, ya no tenemos... Es una autocracia, por ejemplo, nosotros ya no tenemos gobiernos municipales, todo se centralizó, todito, absolutamente todo. Entonces, ¿a dónde vas? ¿Para dónde te moves? Que el poder absoluto no esté. Ahora, hay una cosa real, porque las cosas también parten de una necesidad real, Sí. ¿sí? Que yo uso el tema de la violencia acá, ¿verdad? Entonces, el tema de las pandillas era muy fuerte. Ahora, lo que la gente, algunos no alcanzan a ver, que antes te renteaban las maras, hoy te rentea el gobierno. Pero te voy a poner un ejemplo. Todos Claro. los negocios que estaban alrededor del centro histórico, que ahora limpió, ¿verdad? Le pagaban renta a las maras, y cuando las maras pues dejaron de estar renteando, la gente feliz pagaba $40 a la alcaldía por estar allí vendiendo. Ahora la alcaldía los metió a un mercado donde no vende nadie, donde no tienen espacios, en un rinconcito como cuevitas de ratón, y te cobra $200 mensuales. Y le pagaban $100 a la pandilla, entonces ¿cómo ha quedado la gente? ¿Quién les está sacando la renta? Y eso Claro. pasa en todos lados aquí, Cambió ¿verdad? de mano la Se mete pandilla. presa la gente. Exacto, cambió, la pandilla cambió, ¿verdad? El victimario cambió, pero la realidad es que ahorita, por ejemplo, acá, esta encuesta de propósitos múltiples de hogares que se hace para medir los indicadores de desarrollo, nosotros acá, desde los últimos 30 años, se fue la pobreza y la pobreza extrema desapareció. Los índices, la pobreza extrema había desaparecido y la pobreza iba disminuyendo drásticamente. O sea,
sea, había creciendo, ¿verdad? El retroceso de la pobreza. Pero ahora ha aumentado creo que 40%, ahora existe ya la indigencia, existe la pobreza extrema y la pobreza, ¿verdad? Han avanzado territorialmente. Entonces, esas son las cosas que verdaderamente importan, ¿no? Si te van a hacer un tren de Pacífico, si te van a poner un aeropuerto, y esos proyectos ¿a quién sirven? Como cuando metieron el ferrocarril en Centroamérica, qué gran progreso, qué gran avance, pero ¿para qué era eso? Para sacar el café y el banano, ¿verdad? De las grandes compañías que se hacían ricas por eso, en ningún momento se les servía de desarrollo a los pueblos, pues. ¿Verdad? Entonces pasa lo mismo, ese aeropuerto que dice que va a ser esa ciudad BID con ese fantasía que está hablando, y eso cómo repercute en el desarrollo socioeconómico de la gente, que eso es lo importante. Pero como tú dices, las latas suenan mucho, se te llena la cabeza de humo, ¿verdad? Y se te paraliza el pensamiento. Y como dicen la historia de las ranas, pues sí, estás hirviendo y no te das cuenta hasta que ya te estás alcochando. Es increíble, ¿no? Porque arrancamos con un tema puntual que es la manipulación y obligatoriamente tenemos que terminar en la manipulación política y la manipulación social, que no es solamente en El Salvador, está como alfombrado toda Latinoamérica con esta gran manipulación que parte del poder económico y las corporaciones y los medios de comunicación. Totalmente, estamos manipulados por cualquier lado que tú lo veas. Las narrativas mediáticas de la publicidad, de los programas de televisión, de las canciones, todo es pura manipulación. Te meten en el cerebro, digamos, te programan para que tú creas que sos autónomo y libre, pero en realidad sos un zombie programado que cree que va a alcanzar el estilo de rico y famoso, y eso no es cierto, ¿verdad? El estilo de rico y famoso es una narrativa para engañar a la gente, y Dios me libre, tú sabes más que nadie que si todos los seres humanos o la mitad de los seres humanos que existen en el planeta tuvieran ese estilo, el planeta no duraría ni siquiera un año, ¿verdad? ¿Y cómo se sale? Como el tema de la robótica. ¿Ah? ¿Y cómo se sale de esta trampa? ¿Cómo se sale? Educándonos, no hay otra. Lo que tú haces, eso es lo que tú estás haciendo en tus programas. Esa es una forma de educarnos. O sea, eso es filosofía. Lo que tú haces es filosofía. Es, ¿cómo se llama? Desenmascarar la realidad. No hay otro camino. Y por eso no nos educan, por eso nuestras educaciones son deficientes y siguen una agenda política internacional a los intereses de los que tienen el poder. Es que todo es manipulación. Me encanta este tema porque en realidad que todo es manipulación. Nos manipulan por los programas de radio, por la música, ¿verdad? Entonces nos programan. Desde chiquitos vamos siendo programados para que nos dicen cómo pensar, qué sentir, qué voluntad tener, hacia dónde moverla y qué hacer. Sí. A todos somos zombies. Y casualmente en los últimos tiempos lo que más se está combatiendo ahora es una droga que produce, entre Brasil y Argentina, que produce el efecto zombie. Qué loco, ¿no? Esta causalidad. Sí, horrible eso. Horrible eso. Hoy se ha hecho ya como del conocimiento mundial esto, ¿verdad? En esta ciudad de Filadelfia creo que es. Filadelfia, donde queda esta ciudad, curiosamente, donde firmó la independencia de Estados Unidos, paradójico, ¿verdad? Y paradójico que la droga venga de Sudamérica. ¿Vos creés que alguna vez fuimos... ¿No crees que también fue una manipulación de la historia hacernos creer que somos independientes? Ay, no, esa es la primera gran manipulación de la construcción de estos países, porque primero eso fue algo que los criollos pactaron independientemente de los deseos del pueblo, si el pueblo quería, si el pueblo no quería, si le interesaba, si sabía. Es más, aquí, por ejemplo, en Centroamérica, la gente no se enteraba que se habían independizado hasta 100 años después. Ellos seguían creyendo que estábamos dependiendo de los reyes y todo, porque eso no les interesaba. Ellos lo único que hicieron fue hacer un pacto con los ingleses, ¿verdad? Claro. Para que los ingleses los liberaran,
de los impuestos y del orden. Es que mira, España tenía un desorden administrativo horrible. Entonces aquí pasaba cualquier cosa porque ellos eran incapaces de controlar nada. Cuando vienen los Borbones se dan cuenta de toda la corrupción, del desastre, del caos, quieren poner orden y convocan por primera vez a todos los gobernantes de América Latina a la famosa convocatoria para crear la primera constitución democrática del mundo, la primera, que es la famosa PEPA de 1812. ¿Qué pasó? Que en ese momento se mete Napoleón Bonaparte, el reino de España queda acéfalo y todo el proyecto se viene abajo. Vienen los ingleses que lo que querían era el control de los recursos de América Latina y habían estado peleando con España del descubrimiento y enemigos acérrimos, ¿verdad? Y entran y le dicen, no, ya ven, no les van a cumplir nada, los volvieron a engañar, les damos dinero para que inicien las luchas de independencia y se liberen de eso. Eso fue en las altas esferas, los criollos, los educados, el pueblo ahí no tenía que mayor cosa, claro. De repente entran en la dinámica, ¿verdad? Se ven arrastrados y todo, pero quien dirigía eso eran otros intereses que tenían que ver muy poco con el colectivo, con el bien común. Sí, habrá seguramente figuras, ¿verdad? Pero ya a veces esas figuras terminan desbarrancadas, pues no son las que finalmente predominan, el poder termina en los criollos tradicionales que se ponen a hacer sus negocios con los ingleses, y los ingleses cuando ya tenían controlado todo, pues se lo entregan a los gringos y entonces pasamos de los españoles a los ingleses a los gringos y hoy vamos a pasar de los chinos a los rusos. La gente cree que los chinos y los rusos son mejores que los otros. Ahí te digo las narrativas de la manipulación. ¿Por qué van a ser los chinos y los rusos mejores que los ingleses y los norteamericanos? A ver, que me digan una razón. Claro. Que porque son socialistas. ¿De dónde ha sacado la gente eso? Sí, o sea, son narrativas, a veces, o sea, nos pueden manipular y nos siguen manipulando mientras no entendamos qué realmente es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos campo. Lo que tú haces en tu programa es de los programas más educativos que yo he visto y te lo juegas, pues, porque te vale. Vos sabés que uno de los temas, bueno, el programa sale para Uruguay, pero también para Argentina. Y tú vives en un país dolarizado. ¿Qué tema de discusión hoy, por ejemplo, en que como hay tanta inflación en la Argentina, una de las salidas es dolarizar? ¿Cómo es que El Salvador terminó con el billete dólar? Bueno, eso fue a finales de los 90, ¿verdad? Con un gobierno de derecha que... acuérdate que aquí es obligado, o sea, nosotros no tenemos ninguna autonomía porque nosotros bailamos el ritmo del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, quienes son los que definen qué se debe hacer y no se debe hacer. Sí. En los 90 estábamos en el proceso de globalización, ¿verdad? Correcto. Estábamos en el neoliberalismo y eso significaba la privatización, la estabilización y la construcción de unas nuevas economías siempre pues basadas en el modelo neoliberal. Este país acababa de salir de una guerra, tenía todo destruido, no había manera de que nos prestaran porque no teníamos nada, así que la única manera para que nos prestaran y reconstruyéramos, la única era tener una moneda estable. ¿Cuál es la moneda estable? El dólar. El dólar. Hoy ya no, ¿verdad? Porque está en crisis todo el imperio oriental. Entonces era el dólar. Entonces la única manera de salir, de poder reconstruir, era dolarizar. No había otra. Así que el problema es que no había opción. O sea, nuestra moneda era inestable, no tenía ningún valor y así no se podía reconstruir el país. Entonces terminamos dolarizados porque no teníamos salida. Uh-huh. Y no fue la solución. O nos subíamos al tren. Pues fíjate que sí, la verdad que sí. Una vez estuvimos montados en ese tren, de alguna manera sí le dio estabilidad. De hecho, se convirtió la banca salvadoreña en la más estable de América, de Centroamérica. Y sí, la economía, el problema no es tanto si se volvió la economía estable y creció, porque sí pasó, se estabilizó, creció, se empezó a reconstruir el país.
se cumplieron 5 de las 100 o no sé cuántos puntos de los acuerdos de paz, ¿verdad? El problema fue que al final no había la famosa teoría del rebalse, que es la base de esta teoría económica, ¿verdad? Que al final ya cuando la estabilidad se hace fuerte, la economía se hace fuerte, empieza a rebalsar. Pues no, eso porque no va a ocurrir por la ambición humana. Correcto. Y eso generó descontento social, ¿verdad? Y luego viene el gobierno de izquierda, que tenía que venir a fortalecer pues los acuerdos de paz, fortalecer mejorar las condiciones sociales del pueblo, para que esta riqueza que sí se había hecho, una riqueza además hecha por el pueblo, porque es una economía que está basada en el sector terciario, ¿verdad? No es una economía fuerte en una economía bancaria, una economía de remesa, una economía del sector informal. Esa es la economía que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos industria de nada, no desarrollamos pensamiento, ciencia, tecnología, nada de eso. Entonces, pero bueno, era una economía que funcionaba, porque toda la economía hay que entenderla que es una estructura vinculante, como un juego de dominó. Por ejemplo, las pandillas acá eran una economía en negro, ¿sí? Pero era una economía. Si quitas esa economía, en dominó se va todo. Entonces, si tú vas a quitar esa economía, tenés que tener inmediatamente qué lo va a sustituir, porque si no te quebras toda la economía, que es el fenómeno que tenemos eso. Eso tiene que ver con ciencia económica pura y dura, ¿verdad? Entender cómo funciona la economía. Entonces, el problema es que a la izquierda, la derecha vino y no la dejaba gobernar, la boicoteaba, y también la izquierda se acomodó y patrocinó corrupciones, y no, como dijo Lenin, si nos equivocamos hay que decírselo al pueblo, y tenían que haber sacado a los corruptos. No pasó. Entonces eso creó las condiciones para la manipulación que canalizó este gobierno que hoy tenemos, ¿verdad? El desencanto, la ira, el dolor de habernos traicionado, la revolución, y bueno, terminamos como terminamos. Es como la carita linda que necesitaba esa novia que estaba ya sin posibilidades de conseguir novio. Me encanta tu metáfora, me encanta, sí, exacto. Es la mujer abandonada, golpeada, vituperiada, tirada en la calle, que ya está muriéndose, y viene un tipo guapo y le dice exactamente lo que quiere oír, ¿verdad? El canto de sirena. Entonces, claro, ¿cómo no? Yo la verdad entiendo al pueblo, ¿sí? Entiendo al pueblo que carita guapa, contaminado con ideas contagiado con ideas de izquierda, se mostró el populismo pleno, totalmente. Entonces la gente se subió al carro, ¿verdad? Y bueno, él dijo que le iba a dar medicina amarga al pueblo, la verdad es que nos dio veneno. Claro. O sea, es un populismo en espejo, a la inversa del populismo que se vende en otras regiones. El populismo manipulador es el populismo manipulador en todos lados. Sí. O sea, una cosa, el populismo como posición política auténtica significa yo soy cercana al pueblo. Sí. Eso es populismo. Eso es la base. ¿Verdad? En su origen. Esa es la base, en su origen. Y otra cosa es tomar medidas populistas que no se van a hacer. Yo ofrecerle al pueblo cosas imposibles, pero que él quiere oír. Porque la metáfora del amor es bien interesante que has puesto. Es que tú quieres acostarte con una mujer. Claro. Pero si le decís que lo que quieres es acostarte, ¿qué vas a hacer? Vas a salir huyendo, se ¿verdad? Espanta. Entonces, se espanta. Yo así les digo a mis estudiantes, miren, los caballeros lo que quieren es tener coito con ustedes, punto. Claro. ¿Sí? Que en el camino se enamoren es otro rollo, pero se quieren aparear. ¿Sí? Que sí. Si les dicen, hey, mira, me gustas para aparearte, ustedes van a salir huyendo. Porque la narrativa de la mujer es querer oír que quieren hacer una familia, que las aman, que están enamorados, que es la más bella del mundo, etc. Entonces, esa es manipulación, ¿ves? Es la misma, es que es lo mismo. Mira, lo que ocurre en el amor, en los rituales de apareamiento, en nuestras culturas, es lo mismo que ocurre en la política. Es un romance, ¿sí? De allí que estás frente a una persona que puede amarte auténticamente,
y crecer juntos, o un gran manipulador que lo único que va a hacer es destruirte. Claro, con la diferencia que esto termina en violación. Claro, pues sí, que en ambos casos puedes terminar en violación. No te dejas, entonces te violo, Claro, ¿verdad? claro, El pueblo ya descubrió, despertó, entonces le tiro la policía y le tiro el ejército para que se quede quieto. Ahí viene el miedo. ¿Y vos crees que esto de allá del pulgarcito puede llegar a ser contagioso para allá los populismos instalados en Sudamérica? Pues es un ejemplo a seguir, y como ven que les ha funcionado, pues resulta muy contagioso. Yo creo que sí, ahí depende del pueblo. Ajá. Mira, de verdad depende de cada pueblo, de su etos, de su nivel de discernimiento, pero sí, él lo cree. En su gabinete de gobierno, todo este andamiaje político que han hecho, lo cree y está invirtiendo millones de nuestro dinero, ¿verdad? O sea, millones del erario en hacer esa publicidad, porque él, por ejemplo, se está proponiendo en Centroamérica con el unionismo centroamericano. Vaya, esa es manipulación. La narrativa de la necesidad de unir Centroamérica, pero no por las razones correctas. Ahí donde nos venden chocolate, mira, y resultan que es manteca con veneno. ¿Por qué? Porque yo veo compañeros y amigos de izquierda que se enrollan en eso de que, que no, pero por el unionismo busquemos la causa por la que estás diciendo esa narrativa. Apeló al romanticismo, a volver a la época donde era una sola Centroamérica. Exacto, porque es una carencia, una necesidad sentida, algo que aletea en una necesidad histórica de los pueblos. Entonces la uso y lo convierto en una narrativa, en unas frases de campaña contagiosas, seductoras, y la gente se mueve con frases de campaña, ¿sí? La mujer, cuando le enamoras, no anda viendo si de verdad vas a tener los recursos le decís que es linda, hermosa, porque eso es lo que quiere oír, y se acabó, ¿verdad? Se te van a enojar las feministas, ¿sí? Te digo. ¿Cómo? Se te van a enojar las feministas. No, porque esa es la manera en que los hombres han aprendido culturalmente a manipular a la mujer para obtener pues lo que quieren, que es aparearse, ¿verdad? Sí. Y a las mujeres nos han creado la romántica narrativa de que el hombre pues es nuestro príncipe azul, y no es nuestro príncipe azul, es un ser vivo con necesidades biológicas como un orangután, y nosotros somos lo mismo, ¿sí? Tenemos ganas, tenemos deseos, tenemos necesidades, y se juntan las dos cosas y como funciona o no funciona, ¿verdad? Ajá. ¿Y eso tiene que ver más con la cultura europeizada o tiene que ver con la de los pueblos originarios? Porque hay una diferencia muy grande. Bueno, mira, todas las culturas tienen ritos de apareamiento, todas, ¿sí? Sí. Porque el cuerpo y la reproducción sexual también es un poder que hay que controlar, ¿sí? Correcto. Todo Estado debe controlar el cuerpo de la persona, es decir, la salud, ¿verdad? La mente, ¿sí? Y la reproducción sexual. Claro. Y las maneras en que se va a dar el patrimonio, la administración del patrimonio. Entonces, los ritos de apareamiento en todas las culturas, una cosa que es biológica se convierte en una cuestión cultural. Es lo que se conoce como procesos bioculturales, que son procesos biológicos atravesados por las culturas. Todas las culturas, incluso nuestros ancestros. Bueno, ¿y qué hicieron nuestros indígenas cuando vinieron a no le regalaban mujeres? ¿Y quién es la Malinche? Pues una princesa que le regalaron a Hernán Cortés o a su grupo de gente. Claro. Tampoco hay que romantizar y creer que nuestros ancestros eran santos, no, que son seres humanos, que se cometió una injusticia brutal contra ellos, por supuesto, que abusaron de ellos, que eso no se va a negar, ¿verdad? Entonces habría que sacar la media aritmética de lo bueno de Europa y de lo bueno de los ancestros para hacer una mejor sociedad y no estar romantizando ni a una ni a otra, que santas ninguna son, ¿verdad? Sí, entonces, pero ahí donde apuntaba era, vos mismo me lo dijiste, patrimonio, y yo estaba pensando en el patriarcal, o sea, el patria está en las dos. El patria está en las dos, así es. El patriarcado está en las dos, porque es por la línea
masculina, paterna, que se tiene el control de los recursos. Siempre que el control de los recursos esté dado por la línea paterna, es el dueño del patrimonio, ahí viene el patriarcado, ¿verdad? Que hay peores formas de ejercerlo, claro que sí, ¿verdad? Pero tampoco vamos a caer en peor diablo mejor, ¿verdad? A menor mal el que conviene. Si vamos a evolucionar como sociedad, tenemos que reconocer lo bueno y lo malo de cada sociedad, de cada cultura. Porque los seres humanos nos caracterizamos por ser radicales, por irnos a los extremos, y la historia es el cuento de la radicalización y de los extremos. Pasamos de un extremo a otro, ¿verdad? Claro. Y nunca podemos sacar el punto medio de la cuestión. Pasar de un patriarcado a un matriarcado tampoco es la solución. Tampoco es la solución, correcto, así es. Entonces caemos en las ideologizaciones, que no es lo mismo que ideología, ¿verdad? La ideologización es el fanatismo de la ideología. Nos cegamos, nos vemos, y entonces pues volvemos a repetir la historia. ¿Qué hay de cierto en que tener ideología es como tener ideas imaginarias o sueños? ¿Significa eso? Bueno, mira, la palabra ideología tal cual es el resultado de un Duff Tracy, que crea esta palabra ahí por el siglo XVIII, preocupado precisamente por el estudio de las ideas. Y entonces para él la ideología es una ciencia, para él es la ciencia que se encarga del estudio de las ideas, cómo surgen, cómo fluyen, cómo analizarlas, ¿verdad? Cuáles son correctas y cuáles no. Y entonces a partir de allí, 50 años después, esta expresión, que se trata de estudiar las ideas, la ideología como ciencia que estudia las ideas, o como una disciplina que estudia las ideas, es tomada por Hegel y por Engels y por Marx, y la convierten en una herramienta de análisis político. Político, ¿sí? Claro. Sí, político, o sea, de la realidad del poder, ¿verdad? Y entonces la ideología ahí adquiere un carácter de instrumento de análisis de cómo se mueven las ideologías, y ellos dicen, pues la ideología es resultado de las condiciones socioeconómicas en que los seres humanos pues han vivido, y cada estructura socioeconómica va a crear un sistema de ideas. Entonces la ideología es entendida como un sistema de ideas que le explica la realidad en que viven, se la justifica, se la explica. Entonces es como un sistema de ideas desde donde nosotros interpretamos la realidad. De allí que luego dicen que dentro de las comunidades que tienen clases sociales, el poder va a crear una ideología que distorsiona la realidad a favor del poder. Entonces viene la ideología y es entendida como un instrumento de manipulación que enmascara la realidad, claro, y la pone a favor de los intereses del poder. Pero esta es una forma negativa de ver la ideología. Luego esto pues va a seguir su camino, y muchos otros estudiosos van a retomar este término. En el siglo XX, una de las interesantes ideas, significados de ideología es la de Paul Ricoeur, quien establece que la ideología es, ¿cómo se llama?, un esquema sistémico, un esquema de ideas que nos sirve para interpretar la realidad y actuar. O sea, que es como un esquema para la acción. Sí, para la acción política. Sí. Ahora, dentro de todo esto, lo que te puedo decir es que todos tenemos ideología. No hay nadie que no tenga tus creencias y todo esto, que no tenga un sistema teórico de ideas, para diferencia de las creencias, un sistema lógico, ¿verdad? No es la creencia no es lógica, es como el dogma, se cree porque sí. La ideología no, es un sistema lógico que explica la realidad. Todos tenemos un sistema lógico que explica la realidad. Ahora, cuando creemos que nuestro sistema lógico es el único sistema que explica la realidad y matamos por eso, entonces caemos en el fanatismo ideológico, y ahí viene la ideologización, que es, digamos, como la perversión de la ideología. Y lo negativo es eso, y a eso hacían referencia Marx y Engels cuando hablan del lado negativo, en el sentido negativo de la ideología, como un enmascaramiento, como una herramienta de manipular a las personas. Y el alimento para las militancias. Sí, porque toda militancia tiene que tener, nadie de los militantes iba a leer los 8 tomos del Capital, por decirte algo, claro, ¿verdad?
Mentira. Claro. Entonces había que reducir el capital a una teoría comprensible para la gente y sintética, que en pocas palabras, ahí viene lo que te digo, en pocas palabras sintetiza la realidad, se las explica y la hace comprensible para la gente y los mueve a actuar para transformar la realidad. O sea que la militancia siempre es militancia para transformar, ¿verdad? Lo que pasa que después es todo un rollo eso, ¿verdad? Nos metimos en un berenjenal acá. Un berenjenal, porque el que lidera un movimiento de transformación, no por liderarlo necesariamente está de acuerdo, ¿verdad? Puede ser un gran narcisista, manipulador, megalomaníaco, y cuando uno viene a sentir es como el matrimonio, una lotería. Ya has metido en un rollo de que después te van a crucificar. Vea, qué gustazo charlar y que van surgiendo todas estos análisis, porque son análisis filosóficos y políticos, por supuesto. Sí, no, gracias a ti por invitarme, gracias a la audiencia por estar ahí escuchando, ¿verdad? Sé que estos temas son un poco engorrosos, complicados y a veces pueden resultar aburridos, ¿verdad? Y pues estar pendiente y atento dice mucho de la gente, ¿verdad? De su capacidad de poder seguir un discurrir, ¿verdad? Sobre temas muy delicados y siempre felicitarte, ¿verdad? Que pues sí no tienes pelo en la lengua. Y bueno, nos empezamos a tirar con flores. Un gusto y saludo a toda la gente. ¿Cómo es que le dicen allá al pueblo? Que no me acordaba. Hoy quería... A la gente. Sí. Aquí. ¿Cómo era? Cheros, cuando son cercanos, bueno, antes usaba Mara, se dejó de usar eso por la connotación, ¿verdad? No, ese que tiene un nombre de animalito. Cipotes o bichos. Ahí está. No me acordaba. A la bichada. Un fuerte abrazo. No, pues mira, Sí, decime. Gracias No, decime. por invitarme. La última cosa que es importante, sí, por lo que tú decías, es la vigilancia epistemológica, es decir, siempre hay que vigilarnos en la forma en que nosotros vemos el mundo, en nuestra ideología, porque siempre podemos caer en el autoengaño. ¿sí? Y ese es un trabajo muy duro también, ¿no? El autoanalizarse. Sí. El autoanalizarse, sí, constantemente, porque la realidad además cambia. Entonces ningún sistema de pensamiento es permanente, ¿verdad? Y todo cambia. Así es. Tengo pensado un día de esto llamarla a Marta, que también tiene mucho para contar, ¿no? Sí, claro que sí. Una mujer muy excepcional, ¿verdad? Con unas ideas muy interesantes y siempre es bueno oír todas las versiones también, ¿verdad? O sea, porque mira, cada quien, por en la guerra aquí que hubo, pues la gente de derecha estaba en su razón por su lado, ¿verdad? Claro. La gente de izquierda estaba en su razón por su lado. Es que hay que oír todas las razones y sacar la media aritmética de las razones. Un beso grande y un abrazo. Gracias, cuídate, saludos a todos allí, cuídate mucho, chao. Qué placer enorme. Pues sí, se puede hacer un programa charlando una hora prácticamente con una docente, una profesora. Sí, claro. Y que aburre, ¿qué va a aburrir? No, para nada. De hecho, se ha mantenido la audiencia en todo este tiempo y nos pegamos un buen paseo por el tema de la manipulación, desde la manipulación social, la manipulación política. Hablamos de militancia, de ideología y bueno, se puso a filosofar. Yo solamente escuché y pregunté 2 o 3 cositas nada más, porque esto de que el pensamiento es muy pesado, sí, es pesado, pero si no pensamos, si no cuestionamos, si no llenamos esto para que no haga ruido, porque si está vacío hace mucho ruido. Y si hace mucho ruido, pufa, parece que se siguen los cascabeles. Stephanie Moreira me dice excelente. Realmente una charla y una entrevista de este tipo quedó grabada, así que quienes quieran después lo pueden volver a escuchar en Cara de Libro o lo vamos a subir a YouTube también. Hay unas cuantas entrevistas
a Beatriz Pérez, Bea para todos, y, y uno se queda pensando, ¿no? Se queda pensando en cómo nos manipulan, cómo nos viven mintiendo, ¿no? Una fenómena, sí, claro que es una fenómena realmente. ¿Saben cómo conocí a esta fenómena? En su casa. Fui invitado a una tertulia de poetas que me hicieron leer un poema en su hamaca, que tiene una hamaca en el patio, una hamaca así de madera, y me decía, tenés que leer algo, y yo me dio vergüenza ajena entre todos estos cráneos, y leí la carta que le había hecho a mi abuelo, a medias porque había poca luz, pero que comí bien, comí muy bien. ¿Y saben cuánto duró esa tertulia? Calculen que llegamos más o menos como las 8 de la noche. Hasta el otro día, tipo 9 de la mañana, algunos se durmieron, otros nos dormimos y así fue. Y se seguía charlando y se seguía tomando cacao sin leche, no como lo toman, cacao. La verdad que si te quedas pensando es excelente. Y bien clara, muy buena la charla. Muchísimas gracias. ¿Se nos terminó el programa casi? Sí, viste qué rápido que pasan los programas. Pucha, no puse publicidad, no puse nada. No importa, no importa. Yo necesito ser sincero. En esta hermosa charla, los próximos canales de difusión podrían ser vía YouTube, podcast, Instagram. Esto lo tiene que escuchar todo el mundo. Sí, realmente tengo que ver cómo hacer los vivos en Instagram. Me dijeron que tiene mucha más cantidad de gente que lo puede ver, porque esto está muy controlado. Si evidentemente que algo sucede, porque hay más cantidad de gente que lo ve después que la que lo puede ver en vivo. Y esto no es porque no haya gente que lo quiera ver a los programas o escuchar, sino porque queda como medio trabadito por ahí, ¿viste? Me queda como trabadito y a veces se corta y no me está resultando muy interesante que después se vea, sino que pueda ser de interacción, ¿no? Donde vos, estos lentes nuevos se me meten hasta acá, hasta la nuca. Y por ejemplo, así como me iban tirando algunas preguntas que se la iba pasando a Bea Pérez, si hubiese sido en otro soporte o mejorarlo. Me comentaron algunos que usando OBS uno puede ir agregándole imágenes o un poco más de artística a los vivos y capaz que lo tengamos en cuenta para poder hacerlo, y para eso se va a necesitar un diseño, una cosa más interesante, empezar a hacer los programas con apaisados para que después se puedan ver mejor en el YouTube. Voy a tratar de ir subiéndolo a YouTube para que tengan también posibilidad de ver los que no utilizan. Hay mucha gente que ya no utiliza este cara de libro porque esto quedó viejo, esto ya es obsoleto. Cara de libro es una cosa que ya pasó. De hecho, es algo que nunca me gustó, pero lo empecé a utilizar por pedido de muchos amigos cuando hacía radio allá en la estación. Y muchas veces tuve que volver a cero o quitar mucha cantidad de gente que por ahí no interactuaba porque tiene un tope de 5.000 y a 5.000 llegamos muchas veces. Después se hizo el front page, no sé cómo miércoles, y tampoco dio resultado, pero quizás por la ignorancia en el manejo. Quizás sea eso y capaz que pronto empecemos a hacer los vivos por esta cosa que me decía recién Instagram. Pero ¿qué ocurre? Que la cámara que se utiliza para los vivos, el otro día bajé un Instagram que no es el mismo que tengo en mi celular y no me daba la posibilidad de hacer vivos. No sé por qué. Creo que capaz que es porque es viejo el celular o porque hay que bajar otro tipo de... Pero estoy interesado en que dejar de utilizar el cara de libro porque ya no... Ya después de tanta censura, tantos amigos y tal... Igual es el mismo dueño, ¿no? Es una cosa más o menos parecida.
pero por ahí van quedando en el tiempo. De todas maneras, últimamente las censuras han bajado un poco. No se ha terminado porque hay mucha censura en las redes sociales, tiene que ver con los algoritmos y con todos estos grandes negocios corporativos. Pero bueno, se puede escuchar también por peri.org.uy, sin cortes, sin intervención, porque ahí sí sale el audio sin que nadie pueda meterle el dedo. Y cuando sepan que se corta o que estén mirando por Cara del Libro, se van directamente o pueden bajar la aplicación Peri Radio en el teléfono y ahí escuchan el programa. 20:55 minutos, según nuestra productora local, la gallega, nos dijo, terminando esa hora, si le das tiempo a Andrés Chucarro para que pueda ir enlazando el programa de César Vega. Hasta mañana, don Carlos Rafael Reyes, un gusto y muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos y espero que haya sido de vuestro interés escuchar algo que siempre estamos pensando. ¿Por qué la manipulación? ¿Por qué esto? ¿Por qué la política? ¿Por qué las ideologías? Y al principio con el tema de las reservas y de cómo. Buenas noches, dice Marilu García. Excelente el programa. El señor César Vega también nos dice hasta mañana. Mando un fuerte abrazo. Saludo a la señora Rosa. Saludo al señor Nico y a su amigo nuevo que no sé cómo es. Y a la señora Silvia. Espero que se haya recuperado, que ande muy bien. Saludo para toda la gente que cada día nos da un empujoncito como para seguir haciendo esto que es transitando este tiempo. Un tiempo difícil el que vamos transitando, pero muy bien. Stephanie Moreira nos dijo, excelente. Cuando uno entrevista a alguien con la capacidad y con los conocimientos y con la docencia de explicar de esta manera, ¿no? De tener la posibilidad de hablar una hora cronometrada, y aparte uno es un abusador, ¿no? Porque decir, uno abusa de una entrevista, decir, che, hablemos una hora, me encanta charlar, como cuando, che, llamo por 10 minutos, dijo César Vega el otro día, hablamos una hora. Germán, empezamos hablando de las abejas y terminamos hablando una hora, y está bueno, porque esto se trata de charlar, de expresarnos, ¿no? Llama el griego, me quedó, perdón, don Sergio Biliris, y charlamos una hora, y van surgiendo temas, ¿no? Porque en realidad, esta charla o entrevista, como quieran llamarla, con la profesora Bea Pérez, surgió porque había realizado un posteo anoche con este tema puntual, ¿no? De la manipulación. Le digo, mañana hablamos de manipulación en la radio. Y surgió todo esto. Y bueno, ¿qué va a hacer? Es así, ¿vio? Nos volvemos a encontrar mañana. Gracias por estar. Un fuerte abrazo para todos. Me olvidé de preguntarle, esto es para otra entrevista, me olvidé de preguntarle a ver si tenemos mensajes. Tenemos 2 minutos, capaz que tenemos algún mensaje por ahí colgado y queda feo que no lo pase. A ver, ¿qué dice esto? La radio Candela, me manda don César por ahí. César, ahí te pasé el enlace de Meet, ¿está? Radio Candela. Hormona PMSG. Esta hormona Granja de sangre en Uruguay. Perfecto, para mañana, César. Muchísimas gracias. Temazo para tratarlo, viene de Radio Candela. Colegas de Uruguay. No sale por Peri, conecto un rato y se cortó. ¿A qué hora? Hay música ahí. Acá está saliendo 5/5. A ver, te mando la foto. ¿Cómo está saliendo aquí en tiempo real? Con grabación y ahí está. Está saliendo bien. Bueno. A ver, me olvidé de fijarme si había un mensaje de alguna vez. No, ya está. Me mandó Amanda que le pagara los lentes. Me olvidé de pagarle los lentes. Estos son lentes pata larga, que se pueden tener ahí colgados. Así que hasta mañana. Chau.